Jesús, el mayor ejemplo de amor y compasión, nos dejó enseñanzas que van mucho más allá de palabras bonitas. Habló directamente al corazón de las personas, transformando vidas y trayendo esperanza donde solo había desesperación. Sus palabras llevan la fuerza de quien conoce cada detalle de nuestro corazón y desea únicamente nuestro bienestar. Jesús vino para enseñarnos que, independientemente de las circunstancias, existe un camino de paz y transformación, y que ese camino comienza en Dios. Estas enseñanzas no son solo historias del pasado. Tienen el poder de transformar el presente, de guiarnos en momentos de duda y de fortalecernos cuando nos sentimos débiles. Cuando nos detenemos a escuchar la sabiduría de Jesús, nos damos cuenta de que toca áreas profundas de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras elecciones e incluso la forma en que lidiamos con nosotros mismos. Es imposible sumergirse en las palabras de Cristo sin sentir el corazón más ligero y la mente más clara. Cada palabra de Jesús es una invitación a mirar el mundo de una forma diferente, con más amor, más fe y más valentía. Él nos muestra que el verdadero poder no está en las conquistas materiales, sino en vivir con integridad, con bondad y con la certeza de que Dios está en control. Si estás buscando fuerzas para cambiar, para enfrentar desafíos o simplemente para vivir con más propósito, las palabras de Jesús pueden ser lo que necesitas. Hoy reflexionaremos sobre 15 enseñanzas valiosas de Jesús que pueden transformar tu vida de una manera única. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: "En Jesús tengo fuerza". Esto nos ayuda a compartir este mensaje con más personas. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido especial como este. Ahora vamos a sumergirnos juntos en estas enseñanzas llenas de amor y sabiduría. 1. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia nos revela en Marcos 12, versículo 31, una enseñanza hermosa y poderosa del Maestro Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras, aunque simples, llevan una profunda invitación a la transformación de nuestro corazón. Jesús nos llama a mirar a los demás con el mismo cuidado y cariño que deseamos para nosotros. Este amor no es superficial, es un amor que actúa, que se entrega y que busca el bienestar del otro, incluso cuando eso exige sacrificio. Amar al prójimo como a uno mismo significa reconocer que todos somos iguales ante Dios, independientemente de las diferencias que puedan existir. Así como cuidamos de nuestras propias necesidades, debemos preocuparnos por las necesidades de quienes nos rodean. Este amor no se limita a palabras amables, se demuestra en actitudes, un gesto de ayuda, una palabra de consuelo, un oído atento o incluso el perdón cuando somos ofendidos. Sin embargo, para amar verdaderamente al prójimo, necesitamos aprender a amarnos también a nosotros mismos. Jesús no nos pide que nos olvidemos o que nos minimicemos, sino que encontremos equilibrio. El amor propio saludable no es egoísmo, sino el reconocimiento de que somos creación de Dios, dignos de cuidado y respeto. Cuando comprendemos esto, estamos más preparados para esparcir ese amor a los demás. Esta enseñanza de Jesús es desafiante porque muchas veces amar exige paciencia, empatía y compasión, incluso con aquellos que nos hieren o que pensamos que no lo merecen. Pero al practicarlo, nos damos cuenta de que el amor transforma, cura y trae luz a un mundo tan necesitado de bondad. Recuerda, cada pequeño acto de amor al prójimo es un reflejo del amor de Dios por nosotros. ¿Estás dispuesto a vivir esta transformación? 2. Perdona incondicionalmente. Perdonar puede parecer una tarea difícil, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. Sin embargo, Jesús nos mostró que el perdón es esencial para una vida llena de paz y libertad. Nos dio el mayor ejemplo de esta enseñanza al clamar, incluso en la cruz: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". Lucas capítulo 23 y versículo 34. Estas palabras revelan la grandeza del amor de Cristo y nos invitan a recorrer el camino de la compasión y la misericordia. Cuando guardamos rencor, nuestro corazón se vuelve pesado, atrapado en las heridas del pasado. Jesús nos enseña que el perdón no es un favor al otro, sino un acto de liberación para nosotros mismos. Es un paso de fe que nos permite confiar en que Dios es el juez justo y que, al perdonar, le entregamos a Él la responsabilidad de restaurar la justicia y el orden. El perdón nos libera para vivir con ligereza y gratitud.
Al reflexionar sobre el perdón, nos damos cuenta de que no borra la memoria de lo ocurrido, pero transforma la forma en que vemos la situación. Nos da fuerza para abandonar el ciclo de dolor y resentimiento, permitiendo que el amor y la gracia de Dios fluyan en nosotros. Perdonar es un acto de valentía que nos acerca al carácter de Cristo y nos hace más semejantes a Él. Si hay alguien a quien te resulta difícil perdonar, entrégaselo a Dios en oración. Pide fuerzas para liberar a esa persona y dejar que el amor de Cristo llene tu corazón. Al final, el perdón es una elección que refleja la bondad de Dios en nuestras vidas y nos da la oportunidad de vivir con más plenitud y paz. 3. Busca el reino de Dios en primer lugar. Jesús nos enseñó a dirigir nuestra vida hacia lo que realmente importa, y en Mateo 6, versículo 33, nos dejó un consejo precioso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas palabras nos recuerdan que la prioridad de nuestra existencia debe ser vivir según los principios del reino de Dios, confiando en que todo lo demás será provisto por Él. El ejemplo de María y Marta, registrado en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, ilustra bien esta enseñanza. Mientras Marta estaba ocupada con las tareas de la casa, María eligió sentarse a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Cuando Marta se quejó, Jesús respondió: María ha escogido la buena parte, y ésta no le será quitada. Esta historia nos muestra que muchas veces estamos tan enfocados en nuestras responsabilidades y preocupaciones que olvidamos buscar la comunión con Dios, que es el verdadero fundamento de la vida. Poner el reino de Dios en primer lugar significa alinear nuestros pensamientos, actitudes y decisiones con la voluntad de Dios. Esto implica confiar en sus promesas, buscar la justicia y vivir con integridad. No se trata solo de prioridades, sino de confianza. Cuando priorizamos lo eterno, Dios cuida de lo terrenal. Él sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos, y sus bendiciones fluyen naturalmente hacia quienes confían en Él. ¿Por qué no empezar a dar pasos hacia esa búsqueda? Puede ser dedicando tiempo diario a la oración, leyendo la palabra o ayudando a alguien que lo necesite. El reino de Dios es un tesoro invaluable y buscarlo es un camino que transforma nuestro corazón y nuestra vida. Deja que esta enseñanza guíe tus decisiones hoy y descubre la paz y la alegría de vivir con el enfoque correcto. 4. Sé humilde de corazón. La humildad es uno de los mayores atributos que podemos desarrollar, y Jesús, con su vida, nos mostró el verdadero significado de ser humilde. En Mateo capítulo 11, versículo 29, Él declara: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa mansedumbre, lejos de ser debilidad, es una fuerza espiritual que refleja la plena confianza en Dios y la disposición de servir a los demás con amor. Uno de los momentos más significativos que revela la humildad de Jesús está en Juan capítulo 13, cuando lava los pies de sus discípulos. En aquel tiempo, esa era una tarea reservada para los siervos, pero Jesús, el Maestro y Señor, decidió realizarla para enseñar una lección profunda. La grandeza está en el servicio. Él dijo: Si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Este gesto nos desafía a poner al prójimo por encima de nuestros propios intereses y a vivir con un corazón desprendido de orgullo. Ser humilde de corazón también significa reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. No importan nuestras conquistas o habilidades, son dones otorgados por el Creador. Cuando entendemos esto, evitamos la soberbia y permanecemos agradecidos en todas las circunstancias. La humildad nos permite escuchar más, aprender de los demás y acercarnos a Dios, quien exalta a los que se humillan. ¿Has reflexionado sobre cómo la humildad puede transformar tus relaciones y tu vida espiritual? Empieza observando cómo tratas a las personas que te rodean, especialmente en situaciones desafiantes. Seguir el ejemplo de Jesús es la mayor demostración de humildad que podemos ofrecer. ¿Qué tal poner en práctica esta enseñanza hoy y vivir de forma más ligera y genuina? 5. Confía en Dios en todas las circunstancias. La confianza en Dios es uno de los pilares de la fe cristiana y una de las mayores demostraciones de entrega al Padre. En medio de los desafíos de la vida,
Es natural que la incertidumbre y el miedo intenten dominarnos, pero la palabra nos enseña que Dios es digno de toda nuestra confianza. En Juan capítulo 14, versículo 1, Jesús nos tranquiliza: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí». Esta promesa nos recuerda que sin importar lo que enfrentemos, Él está en control y nunca nos abandona. Podemos encontrar un ejemplo claro de esta confianza en la historia de Daniel, quien fue lanzado al foso de los leones por negarse a adorar a otro Dios que no fuera el Dios vivo. Incluso ante una situación de vida o muerte, Daniel mantuvo su fe inquebrantable. En Daniel capítulo 6, versículo 23, leemos que salió ileso porque confió en el Señor. Esta historia nos anima a entregar nuestras preocupaciones a Dios, sabiendo que Él es fiel para protegernos y cuidarnos, incluso en las circunstancias más difíciles. Confiar en Dios no siempre significa que veremos soluciones inmediatas. Muchas veces es un proceso de entregar nuestros miedos, ansiedades y planes en sus manos, creyendo que sus caminos son mejores que los nuestros, como Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 nos recuerda: «Los pensamientos y caminos de Dios son más altos que los nuestros. Él ve el panorama completo y sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos entenderlo». ¿Has experimentado la paz que viene de confiar plenamente en Dios? No importa lo que estés enfrentando, lleva tus preocupaciones al Señor en oración y confía en su fidelidad. Él es el refugio seguro en todas las tormentas. Permite que la confianza en Dios renueve tu esperanza hoy y fortalezca tu fe para el mañana. 6. Vive por la fe, no por el miedo. El miedo es una emoción natural, pero no debe dominar nuestras decisiones y acciones. La fe, en cambio, es una fuerza que nos conecta con Dios y nos capacita para enfrentar cualquier desafío. En Marcos capítulo 5, versículo 36, Jesús dice: «No temas, cree solamente». Esta frase, dicha a Jairo en un momento de gran angustia, es un recordatorio poderoso de que confiar en Dios nos permite superar incluso los mayores temores. Un ejemplo notable sobre vencer el miedo con la fe se encuentra en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33, cuando Pedro camina sobre el agua hacia Jesús. Mientras mantuvo sus ojos fijos en el Maestro, Pedro logró hacer lo imposible. Sin embargo, al distraerse con el viento y las olas, comenzó a hundirse. Esta escena nos muestra que, cuando apartamos nuestra atención de Dios y miramos únicamente las circunstancias que nos rodean, el miedo toma el control y nos paraliza. Vivir por la fe no significa ignorar los problemas, sino confiar en que Dios está por encima de ellos. La fe nos enseña a entregar nuestras preocupaciones en manos del Señor y a creer que Él está trabajando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El apóstol Pablo lo refuerza en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, «Porque por fe andamos, no por vista». Este caminar exige valentía, pero nos conduce a una vida de esperanza y paz. Si el miedo te ha impedido dar un paso importante o descansar plenamente en Dios, recuerda que Él está a tu lado. Confía en que puede calmar las tormentas de tu vida y fortalecerte en los momentos difíciles. Hoy, elige vivir por la fe, sabiendo que Dios es fiel para sostenerte en cada paso de esta jornada. 7. Practica la generosidad. La generosidad es un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. No se trata solo de dar bienes materiales, sino de compartir lo que tenemos de mayor valor: nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra empatía. En Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesús nos enseña: «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo». Este mensaje nos invita a dar sin esperar nada a cambio, confiando en que Dios retribuirá abundantemente. Un ejemplo inspirador de generosidad está en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, cuando Jesús observa a una viuda pobre ofrecer 2 pequeñas monedas en el templo. Mientras otros daban grandes cantidades de lo que les sobraba, ella dio todo lo que tenía, demostrando una fe y un corazón generoso incomparables. Jesús exaltó su acto, mostrando que la verdadera generosidad no está en el monto, sino en la intención y el sacrificio del corazón. La práctica de la generosidad también nos transforma internamente. Al compartir lo que tenemos, rompemos las cadenas del egoísmo y del materialismo, aprendiendo a confiar más en Dios como nuestro proveedor. Además,
La generosidad nos conecta con las necesidades de los demás, convirtiéndonos en instrumentos del amor de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 25, nos recuerda: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Cómo puedes ser generoso hoy? Tal vez ayudando a alguien necesitado, dedicando tiempo para escuchar a alguien en dificultad o simplemente ofreciendo palabras de ánimo. Lo importante es actuar con un corazón dispuesto y lleno de amor. Dios usa cada acto de generosidad para bendecir no solo al que recibe, sino también al que da. Permite que esta lección moldee tu corazón y transforme tus acciones. 8. Cuida a los más necesitados. Una de las marcas distintivas del ministerio de Jesús fue su cuidado por los necesitados. Caminó entre los pobres, los enfermos y los marginados, llevando consuelo, sanidad y dignidad a quienes más lo necesitaban. En Mateo capítulo 25, versículos 35 y 36, Jesús dice: «Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí». Este mensaje nos muestra que al cuidar de los necesitados, estamos sirviendo al mismo Cristo. La parábola del buen samaritano, registrada en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, ilustra perfectamente cómo poner en práctica esta enseñanza. Mientras otras personas ignoraron al hombre herido al borde del camino, fue un samaritano, alguien culturalmente despreciado por los judíos, quien se detuvo a ayudar. No solo curó sus heridas, sino que también garantizó que tuviera refugio y sustento. Esta historia nos desafía a romper barreras y actuar con compasión, sin importar quién sea la persona necesitada. Cuidar a los más necesitados va más allá de ofrecer recursos materiales, también incluye apoyo emocional y espiritual. A veces, lo que una persona más necesita es alguien que la escuche o una palabra de aliento. Santiago capítulo 1, versículo 27, refuerza esta idea al decir: «La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo». Hoy puedes comenzar con pequeños gestos. ¿Hay alguien en tu comunidad o familia que necesite ayuda? Extender la mano a quienes atraviesan dificultades no solo transforma la vida del que recibe, sino que también moldea nuestro corazón para parecerse más al de Jesús. Haz del cuidado al prójimo una expresión práctica del amor de Dios en tu vida. 9. Sé luz en el mundo. Las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 14, resuenan como un llamado transformador. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta afirmación no es solo una descripción, sino una misión para todos aquellos que deciden seguirlo. Jesús nos invita a brillar, llevando esperanza, amor y verdad a un mundo que a menudo está envuelto en oscuridad. La luz que Jesús mencionó no proviene de nuestras propias fuerzas, sino que es un reflejo de la presencia de Dios en nuestra vida. Así como una lámpara depende de la energía para iluminar, nosotros dependemos de la comunión con Dios para ser luz. Un ejemplo poderoso está en Hechos capítulo 16, versículos 25 al 34, cuando Pablo y Silas, aún estando presos, oraron y cantaron himnos, irradiando fe y alegría. Su actitud no solo trajo liberación, sino que también tocó el corazón del carcelero, quien se convirtió junto con toda su familia. Este relato muestra que ser luz significa impactar vidas, incluso en medio de las adversidades. Ser luz en el mundo también implica actuar con integridad, compasión y valentía en nuestro día a día. No es necesario realizar grandes hazañas para cumplir este llamado. Muchas veces un simple acto de bondad o una palabra de aliento puede traer claridad y consuelo a quienes nos rodean. Filipenses capítulo 2, versículo 15 nos exhorta: «Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo». Reflexiona sobre cómo puedes ser luz en tu familia, en tu trabajo o en tu comunidad. Cada gesto de amor, cada decisión basada en las enseñanzas de Cristo, hace que la luz de Dios brille más fuerte a través de ti. Sé la diferencia que apunta al Señor y permite que otros vean la esperanza que viene de Él. 10. Aprende a descansar en Dios.
La vida moderna está llena de presiones y desafíos, y a menudo nos encontramos sobrecargados, intentando llevar cargas que parecen demasiado pesadas. Jesús, conociendo nuestras limitaciones, nos dejó una promesa llena de consuelo en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nos invita a depositar nuestras preocupaciones a los pies de la cruz y a encontrar descanso verdadero en su presencia. Un ejemplo poderoso de este descanso está en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, cuando Jesús y sus discípulos estaban en un barco en medio de una tormenta. Mientras los discípulos entraron en pánico, Jesús dormía tranquilamente. Cuando lo despertaron, Él reprendió al viento y al mar, trayendo paz. Esta escena no solo demuestra el poder de Jesús sobre las circunstancias, sino que también nos recuerda que podemos confiar plenamente en Él, incluso en medio de las tormentas de la vida. Descansar en Dios no significa abandonar nuestras responsabilidades, sino entregar nuestras ansiedades a Él, sabiendo que está en control. El Salmo capítulo 46, versículo 10, nos exhorta: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Cuando aprendemos a confiar en su soberanía, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer. Este descanso es un acto de fe, un reconocimiento de que Él cuida de nosotros y provee todo lo que necesitamos. Si estás enfrentando una situación que parece imposible de resolver, detente por un momento, ora y entrégala a Dios. Recuerda que Él está a tu lado y desea aliviar el peso que llevas. Aceptar esta invitación a descansar en Dios no solo brinda alivio inmediato, sino que se convierte en un estilo de vida que nos fortalece y renueva cada día. 11. Vence el mal con el bien. Una de las lecciones más transformadoras que Jesús nos enseña es superar el mal con el bien. En Romanos capítulo 12, versículo 21, el apóstol Pablo, inspirado por las enseñanzas de Cristo, escribió: «No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». Este mensaje va en contra de los impulsos naturales del corazón humano, que a menudo desea devolver mal por mal. Sin embargo, Jesús nos llama a actuar con gracia y a mostrar el amor de Dios en nuestras respuestas. Durante el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 44, Jesús nos desafía con estas palabras: «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Este no es un mandamiento fácil de practicar, pero es un llamado a vivir de una manera radicalmente diferente. Nos recuerda que, al responder al odio con amor, reflejamos el carácter de nuestro Padre Celestial, que es misericordioso y justo. Vencer el mal con el bien no significa ignorar las injusticias ni permitir que el mal prospere, sino responder de una manera que desarme el ciclo de odio y venganza. Actuar así demuestra fuerza espiritual y confianza en que Dios es el juez justo. Proverbios capítulo 25, versículos 21 y 22, refuerza esta idea al decir: «Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará». Reflexiona sobre cómo puedes aplicar esta enseñanza hoy. Tal vez sea con alguien que te ha herido o en una situación donde fuiste tratado injustamente. Responder con bondad no es debilidad. Es una expresión del amor de Cristo en ti. Deja que la luz de Dios brille en tus acciones y observa cómo el bien puede triunfar. 12. La verdad libera. El poder transformador de la verdad es uno de los pilares de las enseñanzas de Jesús. Él declaró en Juan capítulo 8, versículo 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esta verdad, más que simples hechos o conceptos, es una persona, Jesucristo. Él es la verdad que nos conduce a la libertad espiritual, emocional e incluso relacional. Aceptar esta verdad significa permitir que su luz penetre en cada área de nuestra vida. Un ejemplo del poder liberador de la verdad se encuentra en la historia de Zaqueo, registrada en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Cuando Zaqueo, un recaudador de impuestos conocido por sus actos deshonestos, se encontró con Jesús, su vida fue completamente transformada. La verdad de Cristo expuso su necesidad de cambio, y en respuesta, Zaqueo no solo confesó sus errores, sino que se comprometió a restituir lo que había robado.
Aquel encuentro con la verdad lo liberó del peso de la culpa y la avaricia. La verdad libera porque revela quiénes somos, quién es Dios y cuál es el propósito de nuestra vida. Nos permite abandonar las máscaras y los engaños que nos atan, mostrando que podemos vivir de manera genuina e íntegra. En el Salmo capítulo 51, versículo 6, David expresa: «He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría». Dios desea que vivamos en la verdad, porque en ella encontramos plenitud y paz. Permite que la verdad de Jesús transforme tu vida hoy. Examina las áreas donde necesitas dejar atrás las mentiras y abrazar la libertad que solo Cristo puede ofrecer. Cuando vivimos en la verdad, experimentamos la plenitud de una vida en comunión con Dios, libres para ser quienes Él nos creó para ser. Abre tu corazón a la verdad y descubre la libertad que promete. 13. Sé persistente en la oración. La oración es uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado para conectarnos con Él. Jesús, al enseñar sobre la importancia de orar, usó palabras que nos inspiran a perseverar. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Mateo capítulo 7, versículo 7. Este versículo no es solo una promesa, sino también una invitación a una vida de comunión constante con el Padre, donde la persistencia es una expresión de fe y confianza. Un ejemplo notable de persistencia en la oración es la parábola del juez injusto, en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Jesús contó la historia de una viuda que no se dio por vencida en su búsqueda de justicia, a pesar de la indiferencia de un juez corrupto. Por su insistencia, finalmente obtuvo lo que pedía. Esta parábola nos enseña que la perseverancia es fundamental, especialmente cuando las respuestas parecen tardar. Si incluso un juez injusto fue movido por la persistencia, ¿cuánto más responderá un Dios justo y amoroso a las súplicas de sus hijos? La persistencia en la oración no se trata de repetir palabras o de intentar convencer a Dios de actuar, sino de fortalecer nuestra fe, alinearnos con su voluntad y demostrar nuestra dependencia de Él. En Romanos capítulo 12, versículo 12, se nos anima: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La oración persistente moldea nuestro corazón, nos da fuerzas para enfrentar los desafíos y abre nuestros ojos para ver las bendiciones que Dios ya está derramando. Si estás esperando una respuesta o enfrentando una situación que parece imposible, no dejes de orar. Dios escucha cada palabra y entiende incluso los suspiros de tu corazón. Sigue llamando a la puerta, buscando y pidiendo, porque en el momento adecuado Él responderá. Perseverar en la oración es un acto de confianza y amor que siempre nos acerca más al Padre. 14. Sirve a los demás con amor. El corazón del ministerio de Jesús fue el servicio. Él vino al mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Servir a los demás con amor es más que una actitud. Es un reflejo directo del carácter de Dios en nuestras vidas. Esta práctica nos enseña a mirar más allá de nosotros mismos y a vivir en comunión con quienes nos rodean, poniendo el bienestar de los demás por encima de nuestras propias necesidades. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 13: «Servíos por amor los unos a los otros». Cuando nos disponemos a servir, estamos expresando la esencia del amor cristiano. El servicio transforma tanto a quien da como a quien recibe, creando una conexión genuina y honrando a Dios en todas nuestras acciones. No se trata del tamaño de lo que hacemos, sino de la intención con que servimos, sea a través de una palabra de aliento, un acto de bondad o un gesto de cuidado. Hay muchas formas de servir al prójimo en el día a día. Reflexiona sobre cómo puedes impactar a alguien hoy con un corazón dispuesto a ayudar. Cuando servimos con amor, reflejamos la luz de Cristo y traemos más del reino de Dios al mundo. Escoge marcar la diferencia no por obligación, sino por amor. 15. Confía en el plan de Dios. La vida a menudo nos desafía con caminos inesperados y situaciones que están fuera de nuestro control. En esos momentos, confiar en el plan de Dios puede parecer difícil, pero es exactamente lo que Él nos llama a hacer. En Lucas capítulo 22, versículo 42, en el jardín de Getsemaní, Jesús oró al Padre: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Incluso enfrentando la cruz,
confió plenamente en los propósitos del Padre, dejándonos un ejemplo perfecto de sumisión y fe. La historia de José, registrada en el libro de Génesis, es otro ejemplo poderoso de confiar en el plan de Dios. Vendido por sus hermanos y enfrentando años de adversidades en Egipto, José pudo haberse rendido o rebelado. Sin embargo, eligió confiar en Dios, incluso sin entender lo que estaba sucediendo. Al final, fue elevado a una posición de gran autoridad, y sus propios hermanos se postraron ante él, cumpliendo los sueños que Dios le había dado. José declaró: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis capítulo 50, versículo 20. Esta historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, Dios está obrando a nuestro favor. Confiar en el plan de Dios requiere fe para soltar el control y descansar en su sabiduría. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios nos recuerda: «Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Cuando confiamos en Él, podemos estar seguros de que nos guía por el mejor camino, incluso cuando no lo entendemos completamente. Si hoy enfrentas dudas o desafíos, entrega tus temores al Señor y confía en que Él sabe lo que es mejor para ti. Permite que el ejemplo de Jesús y la fidelidad de Dios en toda la Biblia fortalezcan tu fe. Recuerda, sus planes siempre son más grandes y mejores que los nuestros. Si llegaste hasta aquí, es porque estas enseñanzas tocaron tu corazón de alguna manera. Que cada lección de Jesús siga resonando en tu vida, guiando tus decisiones y trayendo esperanza en cada momento. Para continuar compartiendo este mensaje de amor y sabiduría, te invitamos a interactuar con nosotros. Escribe en los comentarios: «He llegado hasta el final», para que podamos ver quién caminó con nosotros hasta la última enseñanza. No olvides dejar tu like. Es una forma sencilla pero poderosa de ayudarnos a alcanzar a más personas con contenidos transformadores. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha este momento. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para recibir todos los mensajes inspiradores que hemos preparado para ti. Ahora, ¿qué tal continuar con nosotros en este camino? Siempre hay más por aprender y experimentar en las enseñanzas de Jesús. La transformación comienza con pequeños pasos, y juntos podemos recorrer este camino de fe y crecimiento. Que la paz y el amor de Dios estén contigo hoy y siempre. Amén.